Capítulo 9. La conversación que había mantenido con el señor Evans había resultado tan incómoda como esclarecedora, y Madeline no cesó de darle vueltas a sus pensamientos durante todo el camino de regreso a la mansión. Cuando se encontraba en la bifurcación de la Alameda, vio a lo lejos a una mujer que se alejaba hacia el pueblo. Se preguntó si alguien había acudido a visitarla. Fue lo primero que le preguntó a Nelly nada más cruzar el umbral. «¿Ha venido a solicitar empleo?», le dijo la criada, que fregaba el suelo de rodillas. Se había levantado al verla llegar, con el cepillo de gruesas cerdas aún en la mano goteando sobre la superficie de madera. «Oh, espero que haya hablado con la señora Powell». Sí», contestó con su habitual timidez. «Pero entonces, ¿cuándo comienza? ¿Cómo se llama?». Madeline sentía curiosidad por la nueva persona que iba a formar parte de aquella pequeña familia, si es que podía considerarse así. «No la ha contratado». «¿Qué?». No pudo evitar que la ira inflamara su tono de voz. «¿Por qué?». Nelly se encogió de hombros y miró hacia el pequeño charco de agua jabonosa que se había ido formando a sus pies. Madeline se sintió mal por la muchacha. «No te preocupes, Nelly», le dijo. «Por cierto, el suelo está quedando muy bien. Creo que nunca lo había visto tan brillante». «Ya verá, mi lady. Cuando termine parecerá nuevo», repuso la chica con cierto orgullo. Madeline lo dudaba mucho. La madera era demasiado vieja y llevaba años sin tratarse como era debido, pero apreció el evidente esfuerzo de la muchacha. Nelly volvió a su tarea y ella recorrió el pasillo para hablar con la cocinera, que pelaba zanahorias sobre la mesa de la cocina. «¿Por qué no la ha contratado?». Su voz sonó autoritaria, aunque eso no pareció afectar en lo más mínimo a la señora Powell. «¿A quién, señora?». Madeline no contestó. Se limitó a clavar en ella una mirada cargada de cinismo. Estaba adquiriendo experiencia en esos menesteres, pensó con un deje de amargura. «Nelly se lo ha dicho». Chasqueó la lengua. «La he visto yo cuando se marchaba». «No sirve». «Por Dios, ¿cómo sabe usted de eso?». «No tiene experiencia, y sus manos son demasiado pequeñas». «Señora Powell, ¿se está burlando de mí?». Madeline se apoyó sobre la superficie de la mesa, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Jamás me atrevería, señora. Todo el mundo sabe que las mujeres con manos pequeñas no son buenas en las tareas del hogar». ¿Todo el mundo sabía eso? Le parecía tan absurdo que estuvo a punto de echarse a reír. Era consciente de que en el campo la gente tendía a creer en supercherías y a dejarse convencer por falsos supuestos, aunque la ciencia hubiera demostrado años atrás lo equivocados que pudieran estar algunos de ellos. Pero aquello era el colmo. Con la escasez de manos ociosas que existían en aquella zona, era impensable desperdiciar las pocas oportunidades de conseguir personal nuevo. «Quiero que la busque y que al menos le dé una oportunidad». «No ha dicho cómo se llamaba ni dónde encontrarla». «Pues ruego por su bien que se esmere en hacerlo, señora Powell», dijo
y abandonó la estancia dando un portazo. No estaba muy convencida de que la cocinera fuese a ocuparse del asunto, pero al menos debía intentarlo. La animadversión que sentía por los Powell aumentaba por momentos. Dos días después, ese sentimiento iba a crecer varios enteros. Como había convenido con el señor Evans, se encontraron tras el primer recodo del camino, donde él aguardaba subido a una vieja carreta. La ayudó a sentarse en el pescante y dio orden al caballo de ponerse en marcha. Unos minutos después, pasaron justo por el lugar donde se habían encontrado la última vez. ¿De dónde son ustedes, señor Evans? Deseaba conocer un poco más a aquellas personas y ese le pareció un buen modo de empezar. Yo nací aquí, milady. ¿De verdad? No había esperado esa respuesta. Cuando era niño el pueblo era muy distinto. Estaba lleno de vida y había trabajo, aunque no tanto como en tiempos de mi padre. Muchos de estos campos que veo ahora se cultivaban. Docenas de hombres y mujeres vivían de ello. Su mirada triste recorrió las grandes extensiones yermas. Yo era hijo del boticario. No sabía que había una botica en el pueblo. Ahora ya no la hay, repuso Evans. Mi familia se trasladó unas millas más al norte, a Leominster, poco después de que yo me marchara. Quería ser marino, ¿sabe? ¿Marino? Madeleine sonrió y recordó aquellos viejos volúmenes de la biblioteca de la mansión. A los 14 años uno sueña con descubrir el mundo, con participar en todo tipo de gestas y escribir la historia con sus propias palabras. Confesó con un atisbo de nostalgia. Mi padre accedió a ello. Ya tenía a mi hermano mayor para que se ocupara del negocio familiar, pero me obligó a permanecer en la escuela hasta los 16 años. Luego me envió con un primo suyo a Portsmouth, y allí, al fin conseguí lo que soñaba. ¿Y era tal como se lo había imaginado? Los sueños nunca son como uno los imagina, milady. La realidad se ocupa de abofetearte a conciencia. Contestó. Pero sí, me hice marino. Saber leer y contar me permitió, con el tiempo, convertirme en suboficial de intendencia de un barco mercante. Luego conocí a Donna, nos casamos y unos años después llegó Tommy. Ahí decidí que había llegado el momento de regresar a tierra firme. Ya había visto suficiente mundo. Madeleine lo miró, un tanto asombrada, y le dio vergüenza reconocerlo, también un tanto envidiosa. Si uno tenía un sueño, era mucho más sencillo cumplirlo si llevaba pantalones. Era algo que había tenido presente desde niña, solo que nunca con tanta claridad como en ese momento. Vivimos una temporada en Portsmouth, continuó él, y luego nos trasladamos a Leominster, pero no había trabajo en la botica para mi hermano y para mí. Al final decidí regresar a Falmouth y trabajar la tierra. De niño había amado estos campos, y los granjeros siempre me parecieron personas felices. Pensé que este sería un buen lugar para criar a mis hijos, aunque Dios solo nos permitió concebir uno. No tenía experiencia ninguna, pero Donna es hija de agricultores y fue de gran ayuda. El primer año fue el peor, pero todo se puede aprender. Madeleine no podía estar más de acuerdo con esa apreciación. El primer arrendatario al que visitaron, el señor Gambler, se mostró mucho más amable de lo que esperaba, y su esposa y sus 2 hijos pequeños le parecieron encantadores. Recordó que los había visto en la iglesia, porque sus caras le sonaban.
La vivienda que ocupaban presentaba el mismo aspecto dejado que la de Evans, aunque no percibió en él ningún tipo de reproche. Tal vez no se atrevió a exponer sus quejas ante ella, como había hecho él. Quien sí lo hizo fue el segundo arrendatario al que fueron a ver, el señor Burke, que vivía con sus 2 hijos y su nuera en una de las propiedades más extensas de la zona. Era un hombre grande y musculoso, con una barba cerrada que ensombrecía su curtido rostro, y unos ojos marrones y hundidos en las cuencas que le parecieron inquietantes. Se mostró contrariado con la visita y un poco irascible. Alzaba la voz y hacía aspavientos con las manos, señalando sin pudor todas las cosas que le parecían mal. Evans manejó la situación con soltura, apaciguando al hombretón, mientras ella, a 2 pasos de distancia, trataba de mostrar un semblante sereno, pese a la aprensión que le producía aquel personaje. Cuando al fin abandonaron su propiedad, Madeline estaba sudando. Mientras recorrían el camino, que trazaba una suave pendiente, Evans apretó las riendas para evitar que el caballo descendiera a demasiada velocidad. Tenía unas manos grandes y fuertes, acostumbradas al trabajo duro. ¿Cree que nos tropezaremos con el señor Powell?, preguntó Madeline. ¿Con Powell? Evans retiró la vista de la grupa del caballo para centrarla en ella. ¿Y por qué habríamos de encontrarlo por aquí? No lo sé. ¿No recorre estos caminos a diario? ¿Eso es lo que le ha dicho? Evans no pudo evitar soltar una carcajada, por la que enseguida se disculpó. Estará en la taberna, o aún más probable, en el aserradero. ¿El aserradero? Él lo llama así, aunque no es más que un granero cochambroso donde almacena toda la leña que manda a cortar cada año. Madeline lo miraba sin comprender. ¿De toda aquella zona boscosa? Evans señaló hacia el oeste, donde efectivamente no se veían más que árboles. Años atrás esos bosques pertenecían a Black Rose Manor, pero la antigua señora los liberó para que los habitantes de Falmouth cazaran o recolectaran leña. Hace más de 2 décadas que volvieron a manos de la mansión, no sé con qué argucia legal, y ahora solo puede recogerse la leña que se encuentra en el suelo. El resto hay que comprársela a Powell. Madeline hundió los hombros. Si aquello era cierto, no hablaba muy en favor de su esposo, el conde de Sedgwick, y no encontró palabras con las que disculparlo. Evans, al parecer, no las esperaba, porque no añadió nada más, y continuaron con las visitas sin mayores incidencias, aunque ella fue incapaz de sacudirse aquella opresión en el pecho en toda la mañana. Había pasado ya la hora de comer cuando Madeline regresó por fin a la mansión. Aunque Nelly sabía que pasaría fuera gran parte de la mañana, no le había puesto al corriente de los detalles por temor a que lo comentase con Powell. Tampoco había tenido intención de ausentarse durante tanto tiempo, así que improvisó sobre la marcha y le dijo que se había perdido por los caminos. «No debería salir sola, milady», musitó la joven un tanto cohibida. «Lo tendré en cuenta la próxima ocasión». Madeline le dedicó una sonrisa tranquilizadora y comenzó a subir las escaleras. «Ahora mismo le subo algo de comer». «Gracias, Nelly». La criada le subió un plato de pollo frío con una salsa espesa y un tanto ácida que aún así devoró con apetito. Madeline pensaba en todo lo sucedido durante la mañana
y en los arrendatarios que había conocido, según Evans, más de la mitad de ellos. Algunos se habían mostrado fríos aunque corteses, otros verdaderamente encantados de que una mujer de su posición los visitase, y solo Burke y otro llamado Petrich se habían atrevido a expresar de forma más abierta su descontento. A media tarde, con la cabeza despejada y una lista mental de todas las cosas sobre las que quería hablar con su administrador, bajó al despacho. Esperaba encontrar al hombre allí, y la puerta entreabierta así lo indicaba, pero era Nelly quien estaba dentro, limpiando. Le confirmó que Powell aún no había vuelto, y a punto estuvo de regresar a su alcoba a esperarlo, aunque lo pensó mejor. Miró la mesa del despacho, algo más despejada que la última vez que había estado allí, y pidió a la muchacha que encendiera el fuego. Recordó entonces lo que Evans le había comentado acerca de la leña, y sintió la tentación de pedirle que encendiera las chimeneas de todas las malditas habitaciones de la casa, pero se contuvo. No quería un enfrentamiento directo con los Powell, todavía no. Una vez a solas, ocupó la silla del administrador y hojeó los documentos que había sobre la mesa. Nada realmente relevante. Inspeccionó los cajones. El de la derecha estaba abierto y encontró el libro de cuentas de la propiedad. El de la izquierda estaba cerrado y se agachó para comprobar la pequeña cerradura que rodaba el marco en la parte superior. Una única llave lo abría, una llave que estaba convencida de que Powell llevaba consigo. Colocó el libro sobre la mesa y lo abrió. Lo primero que llamó su atención fue el desorden con el que estaban hechas las anotaciones. Había tachones por todas partes y manchas de comida y tinta. La letra era casi ininteligible y tuvo que esforzarse al máximo para tratar de descifrar aquel galimatías. ¿Powell lo haría a propósito? Le parecía lo bastante ladino como para urdir algo así. Nadie en su sano juicio soportaría la lectura de aquel volumen y se vería obligado a confiar en la palabra de su administrador. Pero ella ya no tenía juicio ni nada que perder, así que se armó de paciencia y fue repasando una a una cada línea de aquel despropósito. Aquellas eran las cifras oficiales de la propiedad. Lo dedujo nada más comenzar. Allí estaban los ingresos y también los gastos, y fueron estos últimos lo que la sacaron de sus casillas. Había partidas para reparaciones en las casas de los arrendatarios, partidas para el reacondicionamiento de la mansión, para el mantenimiento de los jardines e incluso para personal extra que ella, en los 4 meses que llevaba allí, no había visto. Madeleine iba soltando improperios ante cada nuevo falso dato que encontraba, hasta que consideró que ya tenía suficiente. El proceso se repetía durante los años precedentes, a saber desde cuándo. Cada temporada, él debía presentar las cuentas al administrador general, que con toda probabilidad las daría por buenas y ni siquiera las cuestionaría. Para una familia como los Sedgwick, aquella debía ser una propiedad tan insignificante que carecía de sentido dedicarle una atención pormenorizada. Madeleine alzó la vista y dejó que ésta se perdiera en el crepitar del fuego. No encontraba una explicación razonable en lo que acababa de descubrir, nada que pudiera justificar lo que ahora sabía. Movida por un impulso, tomó un abrecartas y lo introdujo en la ranura del cajón de la izquierda. Le llevó varios minutos, en los que llegó a plantearse abandonar lo que estaba a punto de hacer. Pero al final el cajón se abrió con violencia y a punto estuvo de salirse de su sitio. Allí encontró un sobre con una importante cantidad de dinero, que supuso eran las rentas que los arrendatarios habían satisfecho no hacía mucho, y que guardó en uno de sus bolsillos. También halló un libro mucho más pequeño, escrito con gran pulcritud.
Las cuentas personales de Powell, se dijo a medida que iba pasando las páginas y descubriendo las partidas que había ido anotando. ¿Qué diantres hace en mi despacho?, tronó la voz de Powell desde el umbral. Madeleine dio un respingo y alzó la vista. Los ojos del administrador observaban la estampa con una mezcla de antipatía y pavor que durante un instante la paralizó. «Quiero que me explique todo esto», dijo ella, señalando ambos libros. Quería ofrecerle la oportunidad de justificarse. «Yo a usted no tengo que explicarle nada», le dijo él, dando un paso y entrando en la habitación. «Esta propiedad ahora me pertenece, señor Powell. Lo sabe tan bien como yo». Hizo un esfuerzo para que la voz no le temblara. «Eso es algo temporal, y usted lo sabe tan bien como yo». Utilizó sus mismas palabras en un claro intento de burlarse de ella. «Será mejor que vuelva a Londres y se olvide de todo». «No voy a irme a ningún sitio». Madeleine se aferró a la silla. No le gustaba el semblante hosco de aquel hombre, pero tampoco deseaba que percibiera el miedo que se le había instalado en las tripas. «Señora, aquí las cosas siempre se han llevado así. No venga ahora a tratar de darme lecciones sobre cómo administrar estas tierras. Usted dedíquese a sus cosas y a tomar el té, y deje los asuntos de hombres para los hombres». Powell podría haber elegido muchas maneras de intentar ponerla en su lugar, pero tuvo que escoger precisamente aquella. Madeleine llevaba tanto tiempo pensando en lo diferente que sería su existencia si hubiera nacido varón, que aquel último envite no hizo sino agrandar la herida que llevaba semanas supurando. «No voy a tolerar que me hable de ese modo», exclamó al tiempo que se levantaba como un resorte, sin importarla ya lo que aquel miserable pudiera llegar a hacerle. Su repentino arranque sobresaltó a Powell, que entrecerró los ojos. Solo entonces fue consciente de que casi había anochecido. Entre la oscuridad que parchaba el cuarto y aquellas tupidas cejas que sombreaban su rostro, ni siquiera podía saber si aún los mantenía abiertos. «No me importa cómo se han llevado las cosas hasta este momento, señor Powell, pero a partir de ahora serán de un modo distinto». «¿Y en qué ha pensado? ¿Tiene idea acaso de lo que significa tratar con esos hombres embrutecidos del campo?». Soltó una risotada. «Se la comerían en cuanto pusiera un pie en sus tierras. Usted es demasiado refinada para un lugar como este, créame. Lo mejor que puede hacer es dejarlo todo en mis manos». «No puedo aprobar sus métodos, señor Powell, y a Lord Sedgwick le importan sus arrendatarios». «Si le importan tanto como usted a él, todo continuará como hasta ahora», se burló Powell, que se atrevió incluso a sonreírle con malicia. Así que era eso. La falta de respeto que había detectado en aquel matrimonio no se debía en exclusiva a su falta de honradez o a que ella fuese joven e inexperta. Intuían que su esposo la había repudiado y abandonado allí, y que no contaba con su protección. «Señor Powell», dijo, arrastrando las palabras y con una mueca de desprecio, «quiero que usted y su esposa se marchen de esta casa de inmediato». «¿Qué? No puede despedirnos». Dio un paso más en su dirección, y el corazón de Madeleine a punto estuvo de derribar sus costillas de puro miedo, pero mantuvo las piernas bien afianzadas, dispuesta a recibir lo que fuese. «Acabo de hacerlo». Le sorprendió comprobar que su voz no tembló ni un ápice.
Escribiré al señor Dawson, a su marido incluso. ¿Quién se ha creído usted que es? El tono de su voz se había elevado de tal modo que debía oírse en todos los rincones de la casa. También yo les escribiré, no le quepa duda. Estoy convencida de que encontrarán estas cuentas muy interesantes y de que avisarán a las autoridades para que le lleven preso por estafador y ladrón. Yo no he robado nada, gritó colérico. Llevo más de 20 años aquí cuidando de esta vieja casa que no le importa a nadie. Ese dinero me lo he ganado con creces. Según he comprobado, no cobra un mal sueldo, señor Powell, replicó ella, que mantuvo un tono sereno y firme. Y su esposa, de hecho, está cobrando 2, 3, si contamos a esa criada fantasma que aparece en sus libros. El odio que destilaba en los ojos de su administrador fue casi una bofetada, y supo que no aguantaría mucho más tiempo de pie. Las rodillas le temblaban tanto que se mantenía a derecha fuerza de sujetarse a los bordes de la mesa, pero las manos comenzaban ya a dolerle. Respiraba entrecortadamente, y si no fuera porque Powell se encontraba en una situación muy semejante, se habría dado cuenta de ello. Será mejor que vaya a avisar a su esposa, le dijo, viendo que él no reaccionaba. Sin duda querrá comenzar a empacar sus cosas. Powell la miró con una rabia que ella no había visto más que en una ocasión, la noche en que un hombre la había besado por primera vez y luego la había contemplado del mismo modo. Desterró ese pensamiento de inmediato y se obligó a mantener la compostura. Se arrepentirá de esto, señora, le dijo con los dientes apretados. En menos de una semana vendrá de nuevo a buscarme, se lo aseguro. Antes quemaré Black Rose Manor hasta los cimientos, espetó ella, erguida como una diosa y con el temple de un cruzado. Powell lanzó una última mirada cargada de desprecio, escupió sobre la mesa y salió del cuarto, dando un portazo que hizo temblar toda la habitación. Solo entonces Madeleine se dejó caer sobre la silla, donde comenzó a estremecerse y a respirar a grandes bocanadas para tratar de contener los furiosos latidos de su pecho.